Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré el volumen número 2 de 3 historias inéditas de terror ocurridas en el metro de la Ciudad de México, las cuales estoy seguro que les gustarán, pero que también los impactará, porque todos los relatos son demasiado cercanos y literalmente les podría pasar a cualquier persona que use este medio de transporte. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que la comunidad de lectores de la oscuridad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Alguien la seguía. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alan. Soy un suscriptor reciente de tu canal y desde la primera historia me hice adicto a tus relatos y no paré de oírlos hasta escucharlos todos, dándome cuenta que el metro de la Ciudad de México no solo es un lugar característico y tradicional de esta entidad, sino también un foco de sucesos paranormales de todo tipo, y esto me hizo recordar una experiencia que viví en las instalaciones de este medio de transporte. Todo sucedió hace unos 15 años aproximadamente, cuando estudiaba en la universidad, en el turno de la tarde. Esto hacía que tomara el metro todos los días, subiéndome en la estación Viaducto y bajándome en Copilco, donde solía caminar para llegar al edificio donde tomaba clases. Y los que han estudiado en este turno y en esta universidad saben que hay profesores que acceden a que salgas más temprano, sobre todo en las últimas clases, para evitar que te encuentres con los maleantes de los alrededores, pero también hay otros maestros que no acceden tanto a esta idea o que de plano se extienden demasiado, haciendo que los estudiantes tengan que salir a altas horas de la noche. Y en mi caso, al no tener tantos recursos, siempre tenía que caminar rápido o de plano correr para regresar al metro y emprender mi camino de regreso a casa. Pero una de estas noches, en las que la clase se extendió más de lo esperado, terminé saliendo a las 10 de la noche, por lo que tuve que caminar lo más rápido que pude, entre los charcos y las inundaciones que había provocado la lluvia de aquel día, y por este mismo motivo no había tantas personas en la calle, lo que me dio más miedo, debido a que en esta zona suelen robar seguido a los estudiantes. Pero gracias a Dios, esa noche llegué rápido al metro y comencé a bajar las escaleras de la entrada, pero justamente cuando iba a bajar las siguientes escaleras, que me llevarían a los andenes de la estación, vi a una chica que estaba sentada en el piso, con la apariencia de estar nerviosa y bastante asustada, y como hice contacto visual con ella, aproveché para acercarme y preguntarle si estaba bien, a lo que me respondió que no, que tenía mucho miedo porque unos hombres la venían siguiendo y que no sabía cómo escapar de ellos, a lo que le respondí que se tranquilizara, que si quería le prestaba mi teléfono para que marcara a su casa y que viniera alguien por ella, lo que aceptó, y después de colgar, me dijo que ya se había comunicado con su mamá, que no tardaba más de 30 minutos en llegar, por lo que me ofrecía quedarme para acompañarla. Y mientras esperábamos, me platicó algunas cosas de su vida, como la colonia en la que estaba su casa, dónde estudiaba y dónde trabajaba su papá, pero justo cuando me estaba contando esto, de repente me dijo: «No te pongas nervioso y no seas muy obvio, pero las personas que están allá, en la esquina, son las que me vienen siguiendo». Y cuando volteé, vi a 2 sujetos que venían vestidos con pants y con gorra, los cuales tenían un aspecto bastante extraño porque no se podía ver ningún detalle de sus caras,
ya que era como si sus rostros fueran sombras completamente negras. Pero como yo estaba asustado y nervioso, no le di mayor importancia, pensando que quizá había sido un efecto visual de la iluminación del metro, la cual no me había permitido ver su cara. Pero cuando regresé la mirada para decirle a la chica que no los viera y que los ignorara, me di cuenta que ya no estaba junto a mí, y por más que busqué con la mirada, no la vi por ninguna parte, ni a ella, ni a los tipos que me había señalado, lo que me dio bastante miedo, haciendo que me levantara rápidamente del piso y que me fuera caminando rumbo a los andenes de la estación, completamente confundido con todo lo que acababa de pasar, porque yo había visto a aquella chica, había platicado con ella y podría jurar que era totalmente real. Pero por otro lado, era inexplicable que hubiera desaparecido de la forma en la que lo hizo. Sin embargo, en toda esta experiencia, lo que me dejó más impactado fue cuando marqué al número que dejó registrado en mi teléfono aquella chica, porque cuando me contestaron, me dijeron que estaba llamando a un asilo de ancianos, regañándome por hacer la llamada, ya que según lo que me dijeron, marcaban varias veces a la semana, contándoles la misma situación sobre la joven que estaba perdida en las instalaciones del metro. Situación que me dejó con muchas dudas al aire sobre la identidad de esta joven, que parece huir incansablemente en las instalaciones de este lugar. Si estás disfrutando de los relatos de esta noche, deja tu like. El metro que iba al infierno. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rosa y esta noche te escribo para compartir con todos ustedes una experiencia que me ocurrió en el metro, la cual, si bien es corta en relación a las historias que se cuentan en el canal, fue bastante impresionante para mí y para todas las personas que lo presenciaron. Todo sucedió una tarde de jueves en el Metro Merced. Esa vez llegué a esta estación después de surtir las compras de mi negocio, y desde que entré a las instalaciones no noté nada fuera de lo común, ya que estaba el policía que siempre solía estar en los torniquetes. La iluminación de las instalaciones no fallaba, había gente por todos lados, la mayoría evidentemente después de haber visitado el mercado, y tanto en las bocinas como en las pantallas de la estación se mostraban los videos y anuncios publicitarios que siempre se suelen mostrar. Lo único atípico de aquella tarde era que el andén se veía un tanto sobrepoblado, como si el metro ya llevara varios minutos sin pasar, pero los que usan este medio de transporte saben que no hay nada raro en esto, ya que los retrasos en el metro están a la orden del día y los arribos a la estación nunca se cumplen en el tiempo estimado que se muestra en las pantallas, por lo que esto tampoco llamó mi atención. Así que lo único que hice fue recargarme en una de las paredes para seguir esperando en la zona de mujeres para descansar un poco, debido a que llevaba 2 bolsas pesadas cargando, y mientras lo hacía, solamente miraba a las personas que ya se habían desesperado, asomándose hacia el túnel, esperando la posible llegada del metro. Y después de 10 minutos, la desesperación también me invadió a mí, porque sabía que el metro vendría llenísimo y que seguramente no me podría subir. Recuerdo que estaba pensando en esto, cuando de pronto escuché el clásico sonido que se oye cuando el metro va llegando a lo lejos a la estación, por lo que fijé mi vista en el túnel para confirmar que viniera del lado en el que yo estaba esperando. Y justo cuando lo hice, vi que todas las personas se empezaron a alejar de la zona de vías, pegándose a la pared, notablemente asustadas, lo que me puso en alerta de inmediato, pensando que posiblemente había pasado un accidente, pero lo extraño era que el sonido del tren se escuchaba cada vez más cerca y más fuerte, y junto a él
se oían una serie de gritos, quejidos y lamentos que me helaron la piel de inmediato. Y justamente en este momento, cuando estaba más sorprendida y confundida con todo lo que estaba pasando, vi entrar a la estación al metro en cuestión, el cual era completamente distinto a los metros que suelen circular regularmente, ya que este tren tenía las luces completamente apagadas y su aspecto denotaba un evidente descuido en todos los aspectos. Y lo más extraño de todo era que la cabina del conductor venía vacía, así como cada uno de los vagones, pese a que el metro seguía avanzando y a que dentro de él se podían escuchar aquellos desgarradores gritos. Aquella experiencia fue horrible y traumante, pero también fugaz, porque el metro pasó a una alta velocidad que era totalmente anormal, dejando a su paso un caos total, porque todas las personas que estábamos ahí entramos en un estado de pánico, gritando y pidiendo ayuda, pensando que aquel metro chocaría, provocando un horrible accidente. Pero cuando llegó el personal de seguridad y las autoridades, solamente se dedicaron a calmar a los usuarios, diciéndonos que todo estaba bajo control, que ya habían reportado el incidente y que no habían detectado ninguna unidad fuera de control como la que habíamos descrito todos los usuarios que estábamos en aquella estación. Esa tarde llegaron varios trenes después, incluso un par de ellos vacíos, para desahogar el gentío que se había acumulado. Y esa misma tarde, cuando entré a las redes sociales, vi varias publicaciones de las personas que habían visto todo esto. Pero al día siguiente, cuando intenté darle seguimiento a la situación, me percaté que todas aquellas publicaciones habían desaparecido y que literalmente era como si aquello nunca hubiera sucedido, provocando en mí una horrible confusión, porque yo sé que lo que vi fue real y sé que todas las personas que estaban ahí también lo vieron, pero por algún motivo también pareciera ser que nada de eso sucedió, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. La predicadora. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Inés y esta noche te escribo para contarte una anécdota que me sucedió hace unos 10 años en el metro de la Ciudad de México. Todo sucedió una tarde cuando tomé el metro en la línea 2 para ir de regreso a mi casa después de la escuela, por lo que me subí en Nativitas para ir en dirección a Revolución, que era donde me iba a bajar. Y en la primera parte del recorrido no sucedió nada extraño, al contrario, era un día común y corriente, ya que incluso se subieron a vender las mismas personas de siempre, e incluso vi a varios de los usuarios que normalmente solía encontrarme a esas horas del día. Pero justamente cuando el metro entró en su parte subterránea, tras dejar la estación San Antonio Abad, escuché que se había subido una señora que ya había visto anteriormente en el metro, la cual se caracteriza por ir predicando la palabra de la Biblia en un tono bastante intenso y hasta cierto punto agresivo. Los que son de la ciudad, estoy segura que en algún momento de su vida se encontraron con ella y saben lo incómodo que era cuando se subía al vagón en el que ibas viajando. Por lo que esa vez solamente intenté mirar hacia otro lado, ignorándola como siempre, para evitar llamar su atención. Pero justamente en ese instante, el metro se detuvo en medio del túnel, y después, las luces del vagón comenzaron a parpadear, momento que aquella mujer aprovechó para gritar: «Ya viene él, viene por los impuros, que han dedicado su vida al mal». Y tras esto, el vagón se quedó completamente a oscuras. Y en medio de esta situación,
La mujer se comenzó a reír, primero de una forma normal, acorde a una mujer de su edad, pero después la risa se tornó gruesa y grotesca, y con este mismo tono gritó: «Yo ya estoy aquí, estoy junto a vosotros, y todos estamos condenados al mismo final». Y después de esto, la mujer siguió riéndose a carcajadas con aquella horrible y gruesa voz, mientras varias usuarias comenzaron a gritarle cosas relacionadas con la religión, y cuando estaba el ambiente más tenso, entre las carcajadas de aquella predicadora y los reclamos de las mujeres, el vagón encendió sus luces y segundos después comenzó a avanzar, y prácticamente al instante, la predicadora dejó de reír, volteando a ver confundida a todas las mujeres que le gritaban. Esa vez se me hizo raro ver a esa señora confundida y hasta cierto punto temerosa, porque anteriormente la había visto pelear varias veces con los usuarios cuando la contradecían o cuando le decían que se bajara, pero en esta ocasión en verdad parecía confundida, bajándose en la siguiente estación, corriendo como si estuviera huyendo de aquella situación. Esa tarde el viaje continuó como una tarde normal, supongo que porque las demás usuarias pensaban que aquello había sido un tipo de actuación de parte de esa mujer, pero en mi caso nunca la vi haciendo algo similar, y la voz que salió de su garganta esa tarde, estoy segura que no pertenecía a ella, no solo por el grotesco tono que tenía, sino también porque de ella salía un tipo de eco, como si fuera más de una voz la que gritó todo eso. Honestamente, no sé qué fue lo que pasó aquel día, pero solo lo quise compartir porque es algo que me da mucho miedo y que me pone muy nerviosa cada vez que lo recuerdo. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con otra historia de terror de mi segundo canal, sobre una misteriosa figura de un niño Dios que parece caminar por sí solo por las noches. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una serpiente. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.